Buscando. Bien, estimadas amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en esta quinta fecha del seminario sobre el procedimiento contencioso administrativo laboral. El día de hoy tenemos un quinto tema en esta quinta fecha y el tema está relacionado con la responsabilidad civil. Queremos anunciar a todos nuestros seguidores, a todas las personas que están inscritas, que el código SLIDO para formular las preguntas el día de hoy es el 80343. 80343. Bien, como ya sabemos, el día de hoy está prevista la participación del doctor Javier Arévalo Vela, ¿no? Para iniciar esta primera ponencia sobre este quinto tema relacionado con la responsabilidad civil, como ya lo dijimos. Previamente a darle pase al doctor Arévalo Vela, podemos decir que él es magistrado supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Él también es magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de especialización en Derecho del Trabajo en la Escuela Judicial del Reino de España. También es especialista en Derecho Constitucional y Gobierno y Gestión Judicial por la Universidad Carlos II de Madrid, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Carlos III, ¿ah? Carlos III, sí, acá decía segundo. Bueno. Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es docente también de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad San Martín de Porres, y también el doctor Arévalo Vela es presidente del equipo técnico de implementación institucional de la nueva Ley Procesal del Trabajo del Poder Judicial. Bien, con estas referencias curriculares, entonces dejamos al doctor Javier Arévalo Vela para que nos hable respecto a este quinto tema sobre la responsabilidad civil. Adelante, doctor Arévalo. Muy buenas tardes con todas y todos, y mi saludo especial. Veo que se ha conectado personas de la Contraloría. Me parece bien, porque la Contraloría necesita también aprender. Bueno, el tema puede resultar novedoso, porque hasta ahora siempre hemos hablado de la responsabilidad civil, y en el caso concreto mío, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero esta vez no va a ser así. Esta vez vamos a hablar de la responsabilidad civil en otro plano, en el plano del proceso contencioso administrativo. Esto es importante porque resulta que dentro del ámbito del derecho procesal del trabajo, conocemos los jueces laborales del tema contencioso administrativo, específicamente para el caso de empleados públicos y los casos pensionarios. Esto va a traer, pues, algún tipo de responsabilidad civil en algún momento de las instituciones que cometan algún tipo de atropello, de violación normativa sobre ellos. Sin embargo, también lo que voy a decir es válido para quien sea afectado por otro acto de la administración. Específicamente, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que uno de estos tribunales administrativos emite una resolución abusiva, contraria a derecho, y causa un perjuicio a un administrado. Este administrado tiene todo el derecho de demandar en la vía contenciosa administrativa la nulidad de esa resolución, pero además de demandar daños y perjuicios contra esa institución, contra ese tribunal administrativo. Pues bien, en el transcurso de nuestra exposición veremos a qué se refiere esto. Por favor, la siguiente diapositiva. En primer lugar, la siguiente, por favor, la anterior. ¿Qué cosa es el proceso contencioso administrativo? Para efectos operativos tomaremos una definición del autor Priori que nos dice que es el instrumento a través del cual los particulares pueden ejercer el derecho de acción solicitando tutela jurisdiccional efectiva frente a una actuación de la administración pública. Ustedes saben que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho constitucional. Y toda persona puede recurrir, utilizando la tutela jurisdiccional efectiva, al proceso contencioso administrativo
buscando pues proteger un derecho, ¿no? Ejercer un derecho o que se declare una situación jurídica que tiene que ver con ella. Siguiente. Ahora, ¿qué cosa puede verse en este proceso? ¿O cuáles son las actuaciones impugnables? ¿Sobre qué vamos a ejercer nuestro derecho de acción? Nuestro derecho de acción lo vamos a ejercer sobre actos administrativos y cualquier otra declaración de la administrativa, ¿no? De la administración pública, o sea, decisiones de la administración pública que nos perjudican. Voy a tomar de ejemplo la decisión de un tribunal administrativo para todo esto. Un tribunal administrativo, sea por ignorancia o por mala fe de sus integrantes, resuelve algo en contra de un administrado, de una persona. Pues bien, esto por lo general se materializa en una resolución. Esa resolución del tribunal administrativo es impugnable. Silencio administrativo. Bueno, esto se da pues cuando no hay pronunciamiento, ¿no? La actuación material que no se sustenta en acto administrativo. Acá la actuación material es algo distinto. Por ejemplo, llevándolo a nuestro caso laboral, podríamos poner que el siguiente: un trabajador de un municipio, un trabajador empleado, porque si fuera obrero no entraría en esto, un empleado de un municipio concurre a la sede municipal a trabajar y no lo dejan entrar. Nadie le da razón, por último alguien le dirá, pues es orden del alcalde. Cosa que ocurre, más de lo que ustedes se imaginan. Y bueno, no hay una resolución, no hay un oficio, no hay un memorándum, pero sí hay una actuación material que le está impidiendo ingresar al trabajo. En buena cuenta, lo están despidiendo. Esta actuación administrativa es impugnable, pero también va a traer una consecuencia. Luego, la actuación material de actos administrativos que transgreden los principios o normas del ordenamiento jurídico, ¿no? Cuando ya estamos en ejecución, el exceso de ejecución, el abuso en la ejecución, se dijo que se ejecutara como A, pero se ejecutó A, B, C, D. Pues bien, ese abuso es impugnable. Luego tenemos un tema propio de los contratos, y está referido a los contratos administrativos, ¿no? La actuación o omisión de la administración pública respecto de la validez, eficacia, ejecución e interpretación de contratos de la administración pública, con excepción de los casos que es obligatorio que se decida conforme a ley someter a conciliación o arbitraje la controversia. Es obvio que si se somete a arbitraje o a conciliación, pues no va a ser posible demandar. Pero estamos en los casos en que no es así. Y finalmente, las actuaciones sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública, que es lo que realizan los trabajadores del régimen público, los trabajadores CAS, los trabajadores de la ley Servir, y también podría ser la que realice un trabajador de régimen privado si es que lo que impugna es una decisión administrativa en materia de seguridad social pública. Por ejemplo, el famoso tema de la 19990. El trabajador es privado, pero el régimen pensionario del decreto ley 19990 es público, y ahí se emiten resoluciones y puede ser que una de estas resoluciones sean impugnables, ¿no? Los otros casos son las decisiones, por ejemplo, de instituciones, suspensiones, actos de personal sobre trabajadores de régimen público. Por caso Ley Servir, caso CAS. Siguiente, por favor. ¿Y qué se pretende? Lo importante es saber qué pretendemos en estas demandas, ¿no? Primero, la nulidad total o parcial de los actos administrativos. Claro, puede ser total o parcial, depende de lo que nos interese. El reconocimiento o el restablecimiento de un derecho, interés jurídicamente tutelado, o la adopción de medidas o actos necesarios para tales fines. Son pretensiones declarativas,
pero también pretensiones que se ordene a la administración realizar algo, a lo que está obligada y que no lo hace. Y ahí viene lo que nos interesa, el siguiente punto. Se puede reclamar la indemnización por el daño causado por alguna actuación impugnable. Ahí dice artículo 238 con la modificatoria de ese artículo 260 de la ley 27444, siempre y cuando se plantea acumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Yo demando la nulidad de un acto, pero a la vez demando acumulativamente que como consecuencia de esa nulidad se declare la nulidad y que me paguen una indemnización. Acá podemos también tener otra alternativa y otra lectura, porque el derecho de acción es así. Yo logro en un proceso ganarle a una entidad, vamos a volver al famoso tribunal administrativo, le gano el juicio, tengo mis sentencias y con esas sentencias que ya he logrado esto, puedo iniciar una acción civil, en la vía civil, demandando daños y perjuicios, ¿no? Incluso podría extender esa demanda no solo a la entidad, sino también contra los integrantes de este organismo. Y finalmente se puede mandar contra una declaración contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Claro está, si hay una actuación, no me dejan entrar a trabajar, no me dicen por qué, eso es una actuación material, soy un empleado público, yo puedo demandar el cese de esa actuación material. Siguiente, por favor. Y ya entramos a la responsabilidad civil. ¿Y qué es la responsabilidad civil de la administración pública? Esta es una definición adaptada de lo que es responsabilidad civil en general. Y es el deber de reparación que tiene la administración pública frente a los administrados a quienes ha causado un daño, como consecuencia de la violación de una situación jurídica. La administración pública tiene que responder, y vaya eso también para los señores de Contraloría. A veces Contraloría comete excesos y se corre el riesgo que se demande a la Contraloría y se le haga pagar por esos excesos, ¿no? Están los amigos de Contraloría, ojalá que nunca ocurran en eso, pero el tema es que uno tiene que ser muy cuidadoso en lo que hace. Es más, vamos a ver más adelante que estos funcionarios que hacen incurrir en error a su identidad, en abuso, en daño a un administrado, pueden terminar respondiendo a ellos. Siguiente, tú ya sabes, es el deber de reparación de la administración pública frente al administrado. La responsabilidad civil tiene 4 elementos. No hay una responsabilidad civil con elementos distintos para la administración pública, que son la antijuridicidad, el daño, la relación causal y los factores de atribución. La antijuridicidad está relacionado a la violación de un ordenamiento jurídico, de un deber. En este caso, la normatividad. No hablamos de un contrato, aunque podría ser en esos casos excepcionales. El daño es lo que se está causando, la lesión, por lo general, pues, económica y también moral, ¿no? Porque si una entidad, la Contraloría, que está acá en este caso de ejemplo, sanciona, aunque creo que no tiene ya facultad sancionadora, pero determina indebidamente la responsabilidad de una persona, le está causando a esa persona un grave daño moral. El caso del tribunal administrativo que sanciona o establece una responsabilidad en una persona le causa un daño económico en su trabajo, en su actividad, pero un daño moral. La relación causal tiene que estar, obviamente, es el factor que une a ese daño con lo que hizo la administración. El informe de Contraloría originó el daño. Y los factores de atribución. Los factores de atribución es a título de qué, de dolo, de culpa, de qué se le atribuye. Siempre se cree que la administración pública no actúa dolosamente, pero eso es falso. Eso es falso
Porque muchas veces los funcionarios de la administración pública actúan dirigidos, actúan de una manera tal que hay que perjudicar a alguien por un motivo subalterno que lo esconden en su resolución, ¿no? Entonces, el dolo no es en sí de la entidad, porque la entidad es un ente abstracto, es el dolo de los funcionarios. Claro, muchas veces también actúan por un desconocimiento. Yo he podido ver resoluciones administrativas donde los funcionarios hacen gala de ignorancia en el conocimiento de las normas o a la interpretación que dan, ¿no? Algún caso el que yo estoy conociendo es el de aquellos funcionarios de un tribunal administrativo que, haciendo gala de una ignorancia o de una mala fe, han interpretado que los jueces no pueden ser profesores universitarios en entidades públicas, o sea, universidades para ser públicas, a través de contratos de locación de servicios, ¿no? Por ejemplo, cuando eso es un derecho, pues, constitucional, ¿no? Pero estas personas en su momento van a tener que responder económicamente por lo que han hecho. Y así vamos a encontrar también que a veces los auditores, en un exceso de celo, atribuyen faltas que no existen o que son subjetivas. Todo esto puede contribuir a causar un daño y van a tener que responder. Claro, lo que sucede muchas veces es que las personas no actúan y como que se queda el daño ahí, ¿no? Bueno, ya anulé la resolución, pero creo que ya llegó el momento que las personas que son atropelladas por estos organismos, por estos tribunales administrativos, por la Contraloría y cualquier otro organismo público, deban enjuiciar a las entidades y a los funcionarios, a efectos que respondan por lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque se entiende que la administración pública no está para causar daños a sus ciudadanos, sino todo lo contrario. Siguiente. ¿Y cómo se establece esta responsabilidad? La administración pública es responsable patrimonialmente frente a los administrados por los daños directos, daños inmediatos, originados por los actos de administración en servicios públicos directamente prestados por aquellos. Pero no solo son los actos de administración, los actos administrativos, ¿eh? Por si acaso, no se vaya a entender que, porque acto de administración es distinto a acto administrativo. Acá el acto administrativo que afecta a los derechos de un ciudadano debe ser indemnizado si le ha causado el daño. Y esos funcionarios tienen que responder patrimonialmente en su momento, si fuera el caso. Esto lo presenta este artículo de la ley. Siguiente. Ahora, hay casos, sí, ¿no?, que no hay lugar a reparación. Obviamente, si hay fuerza mayor o caso fortuito, pero esto habrá que demostrarlo, ¿no? Pero estos casos no son los más comunes. Si el daño es consecuencia de un hecho determinante del administrado damnificado a terceros. Claro, si el administrado induce a error a la administración, cambia ya la cosa, ¿no? Pero en principio, la administración pública debe responder. Y debe responder por estos actos. Siguiente. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? También hay una exclusión de responsabilidad cuando actuó justificadamente. Si la administración pública actuó en defensa de la vida, la integridad o bienes de las personas, pues no cambia, ¿no? Si un municipio ordena la demolición de un local, de una pared, de un muro que es peligroso, pues que puede caerse, que puede causar
un daño a la salud, a los que pasan, ahí es evidente que el dueño de ese muro, de esa pared, no puede pues, reclamar, ¿no? También cuando se actúa en protección de los bienes públicos y cuando se trata de daños que el administrador debe soportar de acuerdo al ordenamiento jurídico y las circunstancias. Bueno, esto básicamente tiene que ver con ciertas obligaciones extraordinarias que pudieran presentarse, ¿no? El ejemplo clásico que ponen algunos autores es el que te tengan que demoler tu propiedad porque, o parte de tu propiedad, porque hay que avanzar, hacer algo que es necesario para el interés público, ¿no? Entonces, ese tema lleva, pues, obviamente, se ha causado un daño, ¿no? Pero lo debes soportar. En principio, caso de la expropiación, nadie va a reclamar daños y perjuicios porque le expropiaron. Ese tipo de daños, bueno, se admiten y ahí sí existe una causa de justificación que excluye responsabilidad. Pero si ustedes ven en todos estos casos, hay un interés público. Hay un interés público por el cual se va a lesionar de alguna manera el derecho del administrado. De ninguna manera hay un interés subalterno, un interés particular. Además, estas medidas deben ser razonables y proporcionales, ¿no? Porque si también por un pequeño problema vamos a demoler, tenemos que demoler un muro, no vamos a demoler una casa, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, sí existen causas de justificación que hacen de que no haya responsabilidad en la administración. Siguiente. Ahora, ¿y cómo se determina esta responsabilidad? Bueno, cuando el acto administrativo se declara nulo, y miren que se habla de acto administrativo, porque en algún momento por ahí se hablaba de acto de administración, acto administrativo en sede administrativa o en sede judicial, dice, no necesariamente presupone el derecho a la indemnización. Efectivamente, la nulidad per se no lleva a eso. La nulidad, sobre todo, deberá ser judicial obedeciendo ¿a qué? A que la administración pública actuó de una manera prepotente, de una manera negligente o con una ignorancia extraordinaria de sus funcionarios que llevó pues a que se produzca el daño al administrado. Entonces, no solo es que se declara nulo, sino que se declara nulo por la barbaridad administrativa, por el abuso que se comete. Y esto lo vemos mucho en la administración pública. Es común en los municipios, en los órganos contralores, muchas veces en nombre de supuestos de moralidad, de protección del bien común, a veces se exagera, ¿no? Y entonces no se es garantista, se atropella, porque hay que atropellar, ¿no? Para quedar bien, sobre todo ante la prensa a veces. Entonces, esto sí lleva definitivamente a que esos funcionarios, sus actos administrativos se anulen y haya responsabilidad. Pero en principio, per se, una nulidad de un acto administrativo no lleva responsabilidad necesariamente. Siguiente. Ahora, el daño debe ser efectivo, no es un daño supuesto. Debe valorarse económicamente y debe estar individualizado, ¿no? O sea, le causó el daño a tal persona, a Juan Pérez, a Perico Los Palotes, cuesta tanto y consiste en esto. Básicamente eso es lo que nos dice la norma respecto del daño. Cuando tenemos un informe de auditoría mal hecho que determina que de tal persona es responsable de algo, pero resulta pues que esto no se ha hecho con la
con el debido criterio, ¿no? Con los debidos conocimientos, sino en base a suposiciones, a creencias, a supuesto de que parecer así, parece, creemos, presumimos, esto lleva pues a causar un daño, ¿no? De repente una persona es consecuencia de una investigación de estas, es destituida. Resulta que la persona pues no merecía destitución, ni siquiera había cometido la falta. Entonces le produjeron un daño, claro, perdió el trabajo, se desprestigió, dejó de recibir ingresos y bueno, está individualizado, fue tal persona. Entonces, la persona tiene todo el derecho de reclamar el daño. Y acá uno de los motivos por los que me invitaron a esta conferencia, me decían, para que toque el tema del daño, es porque creemos como jueces que la gente que es víctima de los actos de la administración pública debe reclamar, debe impugnar, pero sobre todo no debe quedarse en el sufrir el daño a partir de que, bueno, ya anulé la resolución y ahí queda. No. Iniciar estas acciones indemnizatorias contra estas instituciones a efectos que respondan por el daño que han hecho. De tal manera que la administración sepa que no se puede atropellar los derechos de los ciudadanos escondiéndose en el cascarón de una institución muy honorable de repente, muy importante para el Estado, pero que al final es un ente jurídico manejada por un grupo de personas que a veces son personas de dudoso conocimiento o de dudosa capacidad. Siguiente, por favor. Y no quiero decir de dudosa moralidad, ¿no? Hemos visto en el pasado personas que, por ejemplo, con este famoso tema de la corrupción, se han rasgado las vestimentas con el tema y han sido las primeras que después han estado implicadas. Alcances de la indemnización. Bueno, los alcances de la indemnización, en principio el daño directo inmediato que se ha causado y las demás consecuencias, el lucro cesante, ya sabes qué es el daño a la persona y el daño moral. El lucro cesante es lo que se deja de percibir. El daño a la persona es importante. Una decisión administrativa abusiva, prepotente y mal fundamentada puede llevar a causar mucho daño económico en alguien a que no acceda a determinados ingresos, a determinados negocios, pero además a dañar su prestigio. Entonces el funcionario debe entender que no se trata simplemente que resuelvo por resolver, porque su decisión puede llevar a un tremendo daño en alguien, a causar más hoy en día que tenemos las redes sociales. Las redes sociales contribuyen pues al acrecentamiento de este supuesto acto negativo de la persona que es víctima de un atropello por la administración pública, ¿no? Entonces yo creo que acá el daño moral es un monto importante que tiene que responder la administración. Los órganos contralores, los órganos de los tribunales administrativos son en gran manera responsables de esto. Y a veces si revisamos sus resoluciones o sus decisiones, nos vamos a encontrar que no resisten muchas veces ningún análisis de razonabilidad ni de proporcionalidad. Sin embargo, pareciera que ignoran que el debido proceso se respeta en sede administrativa. Muchos piensan que el debido proceso solamente es judicial. No, el debido proceso también es administrativo, que llaman el debido procedimiento. Siguiente. La repetición. Esto es un tema que también yo creo muy valioso que la ley. Las entidades administrativas, en lugar de
enfrascarse en largos litigios con las personas a quienes les han causado daño, deberían iniciar la correspondiente acción de repetición contra los funcionarios que han emitido estas resoluciones abusivas, excesivas, a efectos que puedan recuperar lo que han pagado por indemnización. Pero acá ocurre todo lo contrario. Existe una suerte de algo parecido a un espíritu de cuerpo en que las entidades tratan de litigar de una manera quizás hasta pues exagerada por no reconocer derechos y finalmente cuando pierden el caso pues y tienen que pagar, no repiten contra los funcionarios. La facultad de repetición debería ser una exigencia y una responsabilidad del titular del pliego, de tal manera que la entidad administrativa indemnice a quien le causó un daño, pero repita contra esos malos funcionarios que actuaron de mala fe o haciendo gala de ignorancia. Siguiente. Este punto, ¿por qué lo voy a tocar? Me lo pidieron. En realidad no es un tema que tenga que ver directamente con la responsabilidad administrativa, pero va a tener que ver con un caso específico de responsabilidad administrativa que es en materia pensionaria. Y como en materia pensionaria se sigue el proceso contencioso administrativo, lo vamos a tocar hoy día, haciendo la precisión que no es un tema propio del derecho administrativo. El origen de los daños punitivos lo encontramos en el derecho anglosajón. En Estados Unidos, los daños punitivos no son compensatorios. En cambio, en el derecho inglés sí. Acá hay una diferencia, ¿no? Entre los anglosajones, si bien es cierto, todos tienen este sistema de cómo las interpretaciones o el manejo que dan de este concepto son distintos, sean los países de la Commonwealth o sea Estados Unidos. Siguiente. Pero, ¿qué son los daños punitivos? Es el monto de dinero que se otorga al trabajador, porque estoy hablando de trabajador, que es sufrir un daño de manera independiente a la suma que pudiera corresponderle por daños y perjuicios. Y miren que estos daños punitivos también pueden venir contra la administración pública, como vamos a ver. Siguiente. ¿Cuál es la finalidad? Acá no se busca resarcir el daño. No, acá lo que se busca es sancionar y desanimar conductas indebidas y abusivas para que estos comportamientos no se vuelvan a repetir. Por ejemplo, un órgano de control atropella con un informe, pues, estamos partiendo de que no está bien hecho, ¿no? Porque si está bien hecho no hay problema, y causa un grave daño a las personas, ¿no? Bueno, ese órgano podría ser condenado, de acuerdo a este criterio, a pagar no solo la indemnización, sino unos daños punitivos por su actitud abusiva que ha tenido sobre el administrado. Siguiente. Ahora, el juez no está obligado a otorgar daños punitivos, por si acaso, ¿eh? Y se necesita que en el proceso se haya demostrado el abuso de poder. Esto es algo sumamente importante, el abuso de poder. La municipalidad, por ejemplo, de una manera prepotente destruye un bien, ¿no? So pretexto de mejorar algún camino, alguna pista, ¿no? Abusivamente, no tenía que hacerlo. Entonces el administrado le va a reclamar la indemnización, pero también puede reclamar los daños punitivos. Siguiente. Los daños punitivos, en el caso laboral se estableció que fueran de oficio, pero esto ya está superado. La doctrina es concluyente
en que los daños punitivos deben ser demandados, porque es la única manera que aquel que los va a pagar puede ejercer su defensa. Si no, habría una violación al debido proceso. Yo creo que esto de oficio debe cambiar en un próximo pleno, de tal manera que los daños punitivos siempre se demandan, ¿no? Entonces, alguien que demanda daños y perjuicios también demanda daños punitivos. Siguiente. Acá tenemos una cita doctrinaria, la pasamos, ¿no? La carga de la prueba del daño, en el caso laboral, la tiene, pues, quien reclama, ¿no? Quien reclama, y también esto en el contencioso, quien reclama el daño punitivo tiene la carga de la prueba. Siguiente. Yo solamente voy a tocar los de origen pensionario porque son los que tienen que ver con el derecho administrativo. Los daños y perjuicios originados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen que ver con el derecho laboral. Y los de origen pensionario son los que siguen. El siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa acá? La administración directamente, llámese ONP, comete una serie de atropellos contra los jubilados al no pagarles oportunamente sus pensiones o no reconocerlas, ¿no? Este es un tema de diario, es un tema que está en la discusión. Entonces, cuando llega el momento, tienen la posibilidad de reclamarle que le abone lo que corresponda más los daños punitivos, primer supuesto. Pero esto también es válido, y acá esto sí es privado, para el caso del empleador. El empleador que se ha quedado con los aportes al sistema privado de pensiones y al sistema nacional de pensiones o a cualquier otro régimen, ¿no? En ese caso, el trabajador puede exigir que el empleador cumpla con pagar y demandarle que le pague por daños punitivos un monto equivalente a la suma adeudada. Como le ven, este tema ha entrado por el derecho laboral y quizás en el derecho administrativo todavía no tiene una definición. Sin embargo, materia de esta conferencia fue que me pidieron los organizadores que lo tocara. Pero lo que sí tenemos claro es que frente a los excesos que pueda cometer la administración pública, llámese ONP, puede demandarse daños y perjuicios y también daños punitivos. Los otros supuestos los dejamos porque son supuestos de tipo privado. Siguiente. Finalmente, el último caso no tiene que ver con este tema, sin embargo lo comento, que es el relacionado a los daños punitivos de accidentes de trabajo. Es un tema laboral, no es un tema administrativo, pero se puede demandar junto con el monto ordenado por GAR por daño emergente, lucro cesante y daño moral. Se puede demandar un monto por daños punitivos. Esto será materia de explicación en otra conferencia que trate sobre este tipo de daños y la responsabilidad civil por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con esto damos por terminado. Muchas gracias.
la situación del damnificado a la que tendría de no haber existido el acto ilícito, ¿no? Esta reparación no solo puede ser dineraria, sino puede ser a través de conductas, ¿no? A través de, por ejemplo, cuando hay la ofensa al honor, la rectificación es una forma de reparación de forma específica, o en el caso de derechos laborales, ¿no? Cuando se ordena la reposición al trabajador, es una forma de reparación en forma específica. La otra reparación es la reparación en forma equivalente, que es básicamente la reparación en forma dineraria, ¿no? En el Perú no hemos tenido y no tenemos una disposición normativa en el Código Civil peruano que establezca, como lo hace el Código alemán, por ejemplo, y el Código italiano, cuando definen lo que es la reparación en forma específica y la reparación en forma equivalente, ¿no? Nótese que el Código alemán en su parágrafo 249, numeral 1, habla de la reparación en forma específica que tiene una función de reintegración, ¿no? De volver las cosas a la situación anterior a la producción del daño. Lo mismo establece el Código italiano, ¿no? El damnificado puede demandar la reintegración en forma específica siempre que fuera posible hacerlo, ¿no? Y luego el Código alemán señala la reparación en forma equivalente, que justamente cuando hay un daño por lesión a una persona o el menoscabo a una cosa, el acreedor puede exigir, en lugar de la reintegración, la cantidad, ¿no? Una cantidad dineraria, un monto dinerario. Lo mismo establece el Código italiano, ¿no? El juez puede disponer que el resarcimiento solo tenga lugar por el equivalente, ¿no? Que básicamente es en dinero, una suma dineraria. Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque creo que hay una confusión, ¿no? En la jurisprudencia general, ¿no? Cuando se establecen los montos resarcitorios, en el caso concreto de los denominados daños punitivos en materia laboral, ¿no? Que básicamente está enfocado en el daño patrimonial, pero es claro que esta categoría, el daño punitivo, entre comillas, no entra, fíjese, en ninguna de estas acepciones de reparaciones. No es ni reparación en forma específica ni reparación en forma equivalente. Entonces, una primera idea importante sobre este tema es que los denominados daños punitivos no tienen, ¿no? No son reparaciones civiles, ¿no? No son formas ni de forma equivalente ni de forma específica. Ahora, se utiliza en el derecho latinoamericano, derecho iberoamericano, diría, de la responsabilidad civil, esta expresión de daños punitivos. Es muy usual, ¿no es cierto?, inclusive en leyes como Código Civil argentino, en textos doctrinarios como los chilenos, los colombianos, brasileños, españoles, tienen este título de daños punitivos y es algo que se utiliza muy comúnmente, ¿no? Quiero citar esta expresión que me parece muy interesante del profesor Pietro Trimarchi, un profesor italiano muy reconocido en la Escuela Italiana de la Responsabilidad Civil, que ha escrito un artículo en la revista Derecho Civil justo en julio y agosto de este año, y él señala en la página, en la primera página de este ensayo, en la página 687, lo siguiente, y aquí he hecho una traducción libre. Dice, la expresión danni punitivi, ¿no? O sea, traducirlo, claro, lo que pasa es que en el derecho anglosajón se utiliza esta expresión, ¿no? Que aquí lo he tomado del proyecto Soft Law Restatement de responsabilidad civil del derecho norteamericano, punitive damages, literalmente se puede traducir al italiano danni punitivi, ¿no? Que en Italia también hay muchos doctrinarios y jueces que utilizan la expresión danni punitivi, es decir, la traducción punitive damages. En la lengua castellana, la tendencia es traducir daños punitivos, o sea, la traducción. Hay una corriente muy importante, la denominada traductología jurídica, es decir, para traducir, una de las primeras reglas que se invocan a los traductores es nunca traducir de manera literal. ¿Por qué? Porque las palabras pueden tener un significado distinto en cada idioma, en cada lengua, ¿no? Y es lo que sucede en este caso, ¿no? Punitive damages no se debe traducir como daños punitivos. Lo mismo pasa cuando se traduce, ¿no?, del francés al castellano, acte juridique, ¿no? Acte juridique en el derecho francés es la traducción
de la expresión alemana Rechtschaft, que significa negocio jurídico, ¿no? Y como no existe una palabra, una expresión en Francia, que sí la tenemos nosotros en el derecho italiano, en el derecho portugués y en el derecho español, o sea, en nuestra lengua castellana, sí podemos traducir Rechtschaft en alemán a negocio jurídico, en italiano. Entonces, cuando se traduce acti judique a acto jurídico, pues se comete un error. Es lo que ha sucedido con el Código Civil peruano, ¿no? Cuando regula el acto, en realidad no es el acto jurídico, sino el negocio jurídico. Lo mismo pasa aquí. Cuando se quiere traducir punitive damages a danni punitivi o a daños punitivos, es un error. ¿Por qué? Porque los punitive damages no son resarcimientos de perjuicios o daños. Daño en sentido como consecuencia, ¿no? Los punitive damages no reparan y no resarcen nada. Fíjense lo que dice el profesor Pietro Trimarchi. Punitive damages en inglés no significa, damages no significa daños. No se puede traducir damages, punitive damages no son daños, sino una suma adicional que tiene que pagar un dañador al damnificado. Y lo señala expresamente el profesor Trimarchi cuando señala que los punitive damages son montos adicionales, digamos, al daño emergente, al lucro cesante, al daño moral. Pero no es una forma de reparación civil. Y este monto adicional tiene como propósito, dice, castigar un comportamiento del dañador particularmente reprobable, cuando sea doloso, fraudulento, indigno, o el dañador sea beneficiado del daño y además de pagar una reparación civil. Es decir, esto lo vamos a ver que en Francia se ha regulado específicamente, o se propone regular específicamente, es decir, el dañador ocasiona un daño y ese daño tiene que ser reparado, pero el monto de la reparación civil es inferior al beneficio de ocasionar un acto ilícito. En otras palabras, los punitive damages también se aplican en el common law cuando quien ocasiona un daño se beneficia de un acto ilícito y a pesar de que paga la reparación civil, el monto de reparación civil es inferior al beneficio. Entonces, justamente, para evitar un beneficio, se aplica el punitive damages. El dañador no se beneficia de un acto ilícito, aun cuando pague la reparación civil. Esta figura, evidentemente, no existe en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Es decir, eliminar un beneficio por producir un acto ilícito y además, habiendo pagado la reparación civil, igual sigue beneficiado el dañador. Para eso sirven los punitive damages, ¿no? Una de las funciones que tiene en el common law. Y luego dice Pietro Trimarchi, parece contradictorio usar el término daños en una expresión entendida para designar una sanción que no es compensatoria, que no es resarcitoria. Hablar también, por eso pongo aquí en la presentación, ¿no? ¿Son resarcimientos punitivos? No son resarcimientos punitivos, ¿no? No son resarcimientos punitivos. Porque el resarcimiento es reparar un perjuicio. Y los punitive damages no reparan ningún perjuicio, ¿no? Es una categoría ajena a la reparación civil, ajena a la reparación de forma equivalente y ajena a la reparación de forma específica. Y un caso muy famoso, ¿no? El caso de Liebig versus McDonald's Restaurant, el restaurante McDonald's, ¿no? Caso muy famoso y lo pongo aquí para recordar este caso. Esta señora tenía 79 años, está en su auto, ¿no? Pide un café y por negligencia de ella, el café le quemó, ¿no? Severamente las piernas, ¿no? Hubo una pericia judicial que concluyó que el café tenía 82 a 87 grados Celsius. Esta quemadura de tercer grado, ¿no? Solo se produce en 2 o 3 segundos, ¿no? La señora estuvo internada, ¿no? 8 días y quedaron secuelas, evidentemente, ¿no?
La señora trató de negociar con McDonald's, ¿no? Por los gastos hospitalarios de $11,000. McDonald's rechazó esta propuesta de la señora, pagar los gastos hospitalarios, y le ofreció $800, ¿no? Y la señora, pues, ante esa negativa, decidió demandar a McDonald's. El juicio duró, ¿no?, varios años, entre el 82 y el año 92, y habían habido otros casos, otros 700 casos de personas quemadas por el café de McDonald's, y McDonald's se negaba, ¿no?, a cambiar su política y servir el café a esa temperatura, ¿no? Y fíjense entonces cómo se analiza, ¿no?, en el common law la conducta del dañador. Es decir, en este caso el dañador era reticente, es decir, no quería cambiar, ¿no es cierto?, su conducta, si no quería seguir vendiendo el mismo café a esa alta temperatura, ¿no? Y evidentemente una de las razones para aplicar los punity damages en el common law es justamente el comportamiento doloso del dañador, ¿no? Y se tomaron en cuenta, entonces, este caso lo vio un jurado, tomaron en cuenta la insensibilidad de la empresa hacia la señora, el hecho de conocer que la empresa ya había tenido casos anteriores de quemaduras, y un tercer hecho de no haber mostrado preocupación para sus consumidores que podían quemarse, como ya habían habido antecedentes anteriores. McDonald's fue condenado por el jurado a pagar $200,000 de resarcimiento. Fíjense, la señora inicialmente le ofreció a McDonald's, págame $11,000, y al final terminó pagando más, ¿no? $200,000 de resarcimiento, que tendría derecho a $160,000, ya que se consideró que ella también tuvo culpa porque fue negligente, y además de 2 millones, 7 millones de dólares por concepto de, entre comillas, resarcimiento punitivo, ¿no? Que correspondía a lo que he hecho acá, yo es traducir este texto que está en portugués, ¿no? Quizás ahí no es resarcimiento punitivo, sino punity damages. Aquí quizás la traducción no es feliz la que he colocado aquí, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Entonces, así sirve, así se aplica el punity damages. No tiene ninguna función reintegrativa, no cumple ninguna función compensatoria, sirve para castigar. Es decir, los punity damages está alejada de la función de la responsabilidad civil, totalmente alejada de la responsabilidad civil. Bueno, un proyecto que tienen los norteamericanos, ellos tienen publicaciones donde de alguna manera son como proyectos de códigos civiles, si lo comparamos con nuestros códigos civiles o nuestras leyes, ¿no?, con nuestros códigos. Estos proyectos de códigos que tienen los norteamericanos no tienen fuerza vinculante, pero tienen mucho arraigo, es decir, tienen mucha adhesión, porque estos restatements, ¿no?, son proyectos de códigos civiles, sirven como criterios para los jueces, para el jurado y para los abogados para establecer ciertos criterios. De algún modo son como suerte de compendio, ¿no es cierto?, de definiciones y de reglas que, repito, no tienen fuerza vinculante, no son leyes, pero se toman en cuenta para las controversias jurídicas que se dan. Dentro de este proyecto de código en materia de responsabilidad civil, torts, responsabilidad civil, se define lo que son los punity damages, ¿no? Yo no lo he traducido porque los punity damages no tienen una traducción al castellano, en verdad, ¿no? O sea, no hay una traducción al castellano. No se puede traducir daños punitivos porque no son daños, ni tampoco son, no tienen una función sancionatoria.
Y aquí quiero separar este dato importante, ¿no? En mi opinión, la responsabilidad civil cumple una función sancionatoria, pero eso no significa que estamos hablando de los punity damages. La función sancionatoria se aplica en el Perú a través del daño moral, ¿no? Y en el Perú ya hemos tenido varios casos, ¿no? El caso de de un fotógrafo que falleció por un accidente de tránsito y el hincha de Alianza Lima que murió en el estadio de Universitario de Deportes. La Corte Suprema señaló el monto de 1 millón de soles, ¿no? No como punitive damages, sino como daño moral subjetivo para los familiares por el sufrimiento de la muerte de estas personas y como una suerte de sanción y castigo, ¿no? a los dañadores de estos dos casos, ¿no? Tanto el fotógrafo Dutra como el hincha aliancista Ollarse. Entonces, ahí sí cumple una función sancionatoria, pero a través de una categoría de daño moral subjetivo, ¿no? Pero nada tiene que ver los punitive damages. Punitive damages, como lo dice este proyecto de Código Civil norteamericano de responsabilidad civil, no son resarcimientos, ¿no? Y se otorgan a una persona para castigarla por su conducta con culpa grave y para disuadir a otros como él para que no se cometa la misma conducta. Ahora, uno puede decir, ¿no? No, pero la responsabilidad como función punitiva también cumple una función preventiva. Es verdad. Normalmente van de la mano, ¿no? La función sancionatoria y la función sancionatoria o punitiva y la función preventiva van de la mano cuando hay daños morales subjetivos, pero se basan en una categoría de daño, ¿no? El daño moral subjetivo. En ese sentido, no hay que confundir, ¿no? Esta categoría que es ajena a la responsabilidad civil, que es los punitive damages, ¿no? Que repito, no tiene una traducción al castellano, ¿no? Y además se señala este proyecto norteamericano que se otorgan estos punitive damages por una conducta con culpa grave debido al motivo doloso del dañador o por su imprudente indiferencia hacia los derechos de los demás. Al evaluar los punitive damages, el juez puede considerar adecuadamente el carácter del acto del dañador, la naturaleza y el alcance del daño al damnificado que el dañador causó o pretendía causar y las condiciones económicas del dañador, ¿no? Como ven, son características de los punitive damages, ¿no? Ajenas a la clasificación de daños que tenemos tanto en el régimen de responsabilidad por inejecución de obligaciones como el régimen de responsabilidad extracontractual. Una figura parecida pero diferente es la que se desarrolla en el derecho francés, la llamada culpa lucrativa, ¿no? La culpa lucrativa en el derecho francés tiene una función justamente parecida, ¿no? A los punitive damages de Inglaterra y sobre todo los Estados Unidos, de eliminar un beneficio de alguien que comete un acto ilícito, ¿no? Esa es un poco la idea de la llamada culpa lucrativa, ¿no? Entonces, la culpa lucrativa lo que busca es eliminar un beneficio, una ventaja económica que se ha beneficiado el dañador. De hecho, el Código francés, como saben ustedes, ha sido modificado en el 2016, pero hubieron 3 grandes proyectos. Uno de ellos, el del profesor Pierre Catalá, que propone, ¿no?, la incorporación de esta categoría de la culpa deliberada, ¿no?, la culpa lucrativa, y propone el siguiente texto, ¿no?, que finalmente no fue aprobado. El autor de una culpa manifiestamente deliberada, especialmente de una culpa lucrativa, puede ser condenado a más de daños y perjuicios compensatorios a daños y perjuicios punitivos, con facultad para el juez de beneficiar parcialmente al Tesoro Público. La decisión del juez de otorgar tales daños y perjuicios debe ser especialmente motivada y suspendida desglosada de los demás daños y perjuicios concedidos a la víctima. Entonces, nótese que estos perjuicios punitivos, inclusive en Francia, es una categoría ajena a la categoría del perjuicio, del daño, ¿no? Es más, este dinero va a pasar a un fondo del Estado,
¿no? Ustedes saben que en Francia hay un fondos públicos para resarcir daños, por ejemplo, por accidentes de tránsito, por terrorismo, ¿no? Entonces hay un fondo que si alguien sufre un daño, el Estado se encarga de pagar sin necesidad de un proceso judicial, ¿no? Últimamente, la doctrina francesa ha propuesto un anteproyecto de reforma del Código Civil francés respecto solo a la responsabilidad civil. Y aquí, ¿no? Es interesante este proyecto francés que tiene evidentemente una influencia del punitive damages, del common law. En responsabilidad contractual se señala cuando el autor del daño haya cometido deliberadamente un hecho ilícito con el fin de obtener ganancias o una ventaja económica, el juez podrá condenarlo a petición de la víctima o Ministerio Público y mediante una decisión especialmente motivada al pago de una pena civil, ¿no? Los franceses traducen punitive damages como amende civile, ¿no? Y al castellano se puede traducir, porque lo traduce también el profesor Trimarchi, cuando él traduce la expresión francesa amende civile, lo traduce también como pena civil, ¿no? Pena civile lo llama el profesor Pietro Trimarchi, pena civil. Entonces, la pena civil quizás sería la traducción correcta, ¿no? De punitive damages al castellano, pena civil. Repito, no es un daño emergente, no es un lucro cesante, no es un daño moral, ¿no? Bueno, este proyecto francés del 2017 señala además que la pena será proporcional a la gravedad del hecho, a la capacidad contributiva del autor y a los beneficios que hubiese obtenido del mismo, ¿no? Como ven, revisando este proyecto francés, nada tiene que ver con lo que el quinto pleno laboral supremo determinó, ¿no? Sobre lo que significa el daño punitivo en materia laboral. La pena no puede exceder 10 veces el monto de la ganancia obtenida. Si el responsable es una persona jurídica, la pena podrá aumentarse hasta el 5% del mayor volumen de negocios. Esta multa está destinada a la financiación de un fondo de compensación relacionado con la naturaleza del daño sufrido o, en su defecto, al Tesoro Público. No es materia de seguro esta pena civil. Bueno, como habíamos dicho, el quinto pleno jurisdiccional laboral, a propósito de los despidos nulos o fraudulentos, y sobre todo, ¿no?, para determinar el tema de la remuneración dejada de percibir, si es o no lucro cesante, básicamente, ¿no?, determinó que podría ser materia, ¿no?, además de los daños que están regulados en el Código Civil, añadir los llamados daños punitivos, ¿no? Daños punitivos. Ahora, quiero hacer simplemente una referencia importante sobre este punto al derecho italiano. En particular, me quiero referir a una sentencia del 2018, hablando del daño no patrimonial, ¿no?, en concreto. Si bien es cierto, estamos hablando que en nuestro ordenamiento, la llamada o la pseudo categoría del daño punitivo en el derecho laboral está pensado pues en el daño patrimonial, ¿no? Pero quiero hacer esa advertencia simplemente quiero hacer esta referencia a esta sentencia de la Corte Suprema Italiana del 2018, donde establece 10 reglas para el daño no patrimonial. Pero una me parece importante que quería compartir con ustedes es la siguiente, ¿no? Que es a ver qué regla es. La regla 4, esta regla, ¿no? Dice, en la liquidación del daño no patrimonial, por un lado, el juez debe tener en cuenta todas las consecuencias dañosas del ilícito y, por otro lado, evitar asignar nombres diferentes a perjuicios idénticos. Me parece muy importante esta regla, ¿por qué? Porque
se ha hecho costumbre, ¿no? En algunas sentencias y algunos plenos civiles y también sentencia del Tribunal Constitucional y también en el caso concreto de este quinto pleno jurisdiccional supremo laboral, se ha hecho costumbre que se cree que el juez es un legislador, ¿no? Recuerdo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la fe pública registral, donde el Tribunal Constitucional crea dos deberes que no existen, ¿no? En la ley. El deber tercero de ser diligente y el deber del propietario de ser diligente contratando alerta registral, ¿no? O el quinto pleno casatorio civil, donde ha creado una nueva categoría, ¿no? Cuando se vende un bien social, un bien conyugal, por un cónyuge, cuando el bien pertenece a una sociedad conyugal, ese contrato que celebra es un contrato nulo por violar una norma imperativa de orden público, ¿no? No existe en el Código Civil peruano la categoría norma imperativa de orden público, ¿no? Es decir, no existe el deber de tercero de ser diligente en materia de fe pública registral. Tampoco existe el deber del propietario de ser diligente. Contratando alerta registral, tampoco existe la llamada nulidad por violar una norma imperativa de orden público, ¿no? Igual aquí. No existe la categoría de daño punitivo. Los jueces no pueden crear voces de daños. Están prohibidos hacerlo. Eso corresponde al juez hacerlo. Nótese que en los Estados Unidos, en los 50 estados, hay leyes que prohíben punitive damages. Pero ahí tiene que haber una ley que autorice los punitive damages. Hay leyes en algunos estados norteamericanos que prohíben punitive damages. Los jueces no pueden crear daños punitivos, ¿no? En civil, bueno, también hubo de hecho, hubo una creación de doctrina y que la jurisprudencia lo tomó a pie puntillas, el daño del proyecto de vida. Y en Italia fue igual, ¿no? Se creó el daño existencial. Y los jueces italianos en el 2008 dijeron, señor, pero ¿dónde está en el Código Civil italiano que existe el daño existencial? El Código italiano es el daño no patrimonial, ¿no? Y en el Perú también, el daño a la persona es el daño en proyecto de vida, y no es eso, ¿no? El daño a la persona en el Perú, como lo dijo Fernando Tosseñi, es un daño corporal, un daño en la integridad física, a la integridad psicofísica, o como dirían los italianos, un daño a la salud, un daño biológico, ¿no? Entonces, no se puede, los jueces no pueden crear categorías, eso le corresponde a la legislación. Los jueces le pueden dar contenido a las categorías, darle un significado, ¿no? Pero tampoco crear significados que no existen, ¿no? O sea, daño emergente tiene un significado en el Perú, en la China, en Brasil, en Colombia, en Francia, en Estados Unidos, tiene el mismo significado. El lucro cesante igual. O sea, un tribunal no puede decir, no, para mí el lucro cesante va a ser daño emergente, por ejemplo. Voy a crear una nueva categoría. Lo que sucede es que hay categorías que son, aun cuando no están legisladas, son categorías aceptadas universalmente, ¿no? Por ejemplo, el daño moral. En Italia, en Francia y en Chile y en Colombia no está regulado el daño moral. Pero es la jurisprudencia que ha dicho, un momentito, pero no solo cuando hay un perjuicio, cuando hay una lesión a un interés jurídicamente relevante, va a haber un daño patrimonial. También puede haber un daño no patrimonial. Aunque la ley no lo diga, es claro que un juez debe tutelar una reparación por un daño no patrimonial, ¿no? Ahora, aunque no lo diga el Código Civil, es algo constitucionalmente aceptado. Y en Italia, por ejemplo, cuando se crea la categoría del daño a la salud, se hace a través de la Constitución Política Italiana, ¿no? En la Constitución Política Italiana se señala que todo ciudadano italiano tiene derecho fundamental a la salud. Por lo tanto, si hay una lesión a una integridad física, tiene un derecho a un resarcimiento, aun cuando el Código italiano no hable del daño a la salud o el daño biológico. Es la jurisprudencia que, interpretando constitucionalmente las categorías, puede llegar a decir que hay un daño moral, un daño a la salud. Porque son categorías aceptadas, ¿no es cierto? No solo en la legislación, sino en la doctrina, ¿no? Es la doctrina que crea las categorías, no la jurisprudencia. Cuando la jurisprudencia, como Chile ha pasado, como Colombia, como Francia, Italia, han dicho,
aún no esté mencionado el Código Civil, daño moral es una categoría universalmente aceptada, por lo menos en los sistemas romanos germánicos, ¿no? Aún cuando no esté en el Código Civil, pero en el Código Civil italiano, francés, colombiano o chileno, tiene que ser una categoría admisible, porque las lesiones no solo generan daños patrimoniales, también generan daños no patrimoniales. Y no se necesita expresamente que exista, ¿no?, una norma expresa que hable del daño no patrimonial. En Perú sí lo tenemos regulado. El daño moral está en ambos regímenes, tanto en ejecución de obligaciones como en responsabilidad esta contractual. De ahí no habría ningún problema, ¿no? Entonces, la idea entonces es que el quinto pleno jurisdiccional supremo laboral creó una categoría que no forma parte del sistema romano germánico, ¿no? En nuestro sistema romano germánico admitimos al menos 3 voces: daño emergente, lucro cesante y daño moral. Y sale la pérdida de chance como una derivación del daño emergente, pero nada más. Si bien es cierto, en Francia y en Italia sale el daño corporal, el daño biológico, el daño de salud, son daños que forman parte del daño moral como categoría, ¿no?, o el daño no patrimonial como categoría general, especial. Pero el daño punitivo no es ni daño patrimonial ni daño no patrimonial, ¿no? Bueno, esta resolución del 2019 de la octava sala laboral permanente, pues un poco que justamente va en ese sentido, ¿no? Cuestiona los daños punitivos, ¿no?, forman parte, o sea, se puede aplicar como categoría de una ley que la admita como en el common law. En el common law tiene que haber una ley que autorice, ¿no? Los jueces no son legisladores, por eso hay separación de poderes, ¿no? A veces el Tribunal Constitucional se excede, ¿no? En el último, recuerdo, con el tema de la vacancia presidencial, la presidenta del Tribunal Constitucional decía, bueno, mi voto quería que gane, ¿por qué? Porque quería establecer reglas para la vacancia presidencial. El Tribunal Constitucional no puede dar reglas para la vacancia presidencial. Puede interpretar qué significa incapacidad moral permanente, pero decir reglas que, por ejemplo, en el último año no se puede vacar al presidente, ¿quién es el Tribunal Constitucional para establecer esa regla? Eso le corresponde a la legislación, al Congreso. Pero un Tribunal Constitucional no puede crear una regla. Igual los jueces tampoco lo pueden hacer. La doctrina tampoco puede crear reglas. La doctrina propone interpretaciones, pero tiene una función importante: crea categorías, cosa que no lo hace la ley ni lo hace la jurisprudencia. La ley toma categorías prestadas de la doctrina que están desarrolladas, ¿no? Bueno, entonces esta resolución de la octava sala laboral permanente, en mi opinión, yo comparto algunas de sus conclusiones, no todas, pero concuerdo de que, como dice en el fundamento 233, inciso C, los daños punitivos no han sido regulados expresamente por norma alguna, es verdad, ¿no? Y luego dice, bueno, esta inciso ahí dice, al interpretarse que los daños punitivos constituyen una extensión de daños morales, se ha impuesto una modalidad de daños no solo ajeno a la regulación legal, sino que la misma está exenta de probanza, a diferencia de los daños tipificados, y que al operar como una sanción la misma constituye en los hechos una multa pecuniaria. En verdad tiene razón lo que dice este inciso, porque como lo hemos visto en el caso francés, la culpa lucrativa no es un resarcimiento, no es un resarcimiento de forma específica ni forma equivalente, es una pena civil, es una multa pecuniaria. Los punitive damages es una multa pecuniaria, ¿no? No tiene nada que ver con la reparación civil, ¿no? Y por lo tanto no se puede decir que es extensión a los daños morales. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? El hecho que uno rechace la categoría de los punitive damages, de ahí no puede decir que en el Perú no tenga la responsabilidad de una función punitiva. Sí tiene función punitiva. En el régimen de ejecución de obligaciones, la cláusula penal cumple una función punitiva. En el régimen de responsabilidad esta contractual cumple una función punitiva a través de los daños morales objetivos. Y hay sentencias, ¿no? Contra funcionarios, ¿no? El alcalde del Callao y el gobernante del gobierno regional de
de Lambayeque, creo, ambos con 2 sentencias se han establecido montos, ¿no? Con función punitiva, ¿no? En sede penal, ¿no? Bueno. Y por último, para terminar, en el Pleno Jurisdiccional Distrital Virtual que se celebró en octubre de este año, se hizo una pregunta, ¿no?, a los jueces distritales que participaron en este pleno, y la pregunta fue si se puede admitir la aplicación de la figura denominada daño punitivo en los procesos correspondientes a indemnización de daños y perjuicios derivados de un despido incausado y fraudulento, de conformidad con el quinto acuerdo plenario expedido por la Corte Suprema de la República. La respuesta o la ponencia ganadora fue que no es posible legalmente implementar el reconocimiento de daños punitivos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios sujetos a despidos incausados y fraudulentos, pues impone una modalidad de daños no solo ajeno a la regulación legal, sino que la constituye una nueva figura jurídica, por lo que la misma debió ser regulada por norma expresa que determine su alcance. Yo estoy de acuerdo, pero hay un error en esta ponencia, ¿no? Los punitive damages no son daños, son penas civiles, son multas pecuniarias. Es una categoría ajena a la responsabilidad civil. Hay una suerte de duplicidad, porque en materia del sistema, nuestro sistema romano-germánico, hablo de Europa continental y Latinoamérica, la función que cumple, la función de castigo, de punición, es el daño moral. Los norteamericanos, los ingleses, ¿no?, utilizan otro modelo, porque ellos no hablan de daño moral, ellos hablan de punitive damages, pero como categoría ajena a las reparaciones civiles, ¿no? Entonces hay una diferencia importante, ¿no? Es por eso que no siempre las categorías del common law y civil law se corresponden. Este es un caso muy claro, ¿no? Los punitive damages nada tienen que ver con el daño moral con función punitiva. Están separados en continente. Son categorías totalmente lejanas, con criterios totalmente distintos, ¿no? Creo yo entonces que es importante, ¿no?, seguir dialogando, porque básicamente este es un tema de diálogo. Probablemente muchos laboralistas pensarán lo contrario a lo que he dicho, pero si usted revisa la doctrina nacional en materia civil, sostiene lo que yo he sostenido, ¿no? En el Perú, ¿no? Si ustedes revisan la doctrina nacional en materia civil, la gran mayoría sostiene que los punitive damages forman parte de una categoría ajena a la responsabilidad civil. Y esa es un poco la idea que quiero desarrollar en esta ponencia. Muchas gracias. Doctor Morales, muchas gracias a usted también por su participación, por su ponencia. Queremos hacerle un par de preguntas. Acá nos han hecho unas preguntas y una está relacionado con, nos dice así a la letra, la administración incurriría en responsabilidad civil cuando inhabilita a un funcionario o una infracción no plasmada por ley. ¿Este puede considerarse como fraude y por ende responsable? ¿Me habla del despido fraudulento o en general la administración pública cuando despide a un funcionario público? Sí, nos dice cuando inhabilita a un funcionario. Cuando inhabilita a un Una funcionario. fracción no plasmada por ley, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la responsabilidad, en realidad, en general, la responsabilidad del Estado es una categoría que no está muy bien regulada ni en la Constitución política ni en leyes. Tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo General que regula hipótesis de responsabilidad administrativa copiada. Si ustedes revisan, o sea, se ha copiado básicamente las normas de responsabilidad contractual y se ha traspolado, ¿no es cierto?, a la Ley de Procedimiento Administrativo General. En el caso de un despido, hablo así en general, no conozco el caso en concreto, pero imaginemos, ¿no?, que si la administración pública inhabilita por una sanción administrativa, lo que correspondería, ¿no es cierto?, al trabajador despedido es pedir, ¿no es cierto?, ¿no?, ejercer su derecho al resarcimiento a una reparación en forma equivalente, es decir, pidiendo la reposición, sin perjuicio de pedir un daño moral subjetivo, ¿no?, como es el caso que he mencionado. Ahora, en el Perú había un último caso, ¿no?, una persona que estuvo privada de su libertad casi 9 años, ¿no?, condenada injustamente por terrorismo,
y este joven pidió dos montos, ¿no? Uno por daño moral y uno por daño a la persona entendido como proyecto de vida, ¿no? Tengo entendido que le dieron por daño moral 200.000 soles y daño proyecto de vida pidió creo 1.000.000 y no le dieron, ¿no? Va por ese tema, ¿no? Es decir, el daño moral subjetivo es la lesión que sufre un damnificado por la incomodidad, el fastidio, el dolor, la congoja, ¿no? Es un daño moral subjetivo. Ahora, en el caso de la pregunta, probablemente podríamos hablar de un daño moral en sentido amplio, ¿no? Es decir, lesión a un derecho a la personalidad. Tendría que probarse que además había una lesión al derecho a la personalidad y ahí podríamos hablar, ¿no?, ya de otros criterios de cuantificación del daño, ¿no? El daño moral tiene dos aspectos importantes. Un daño moral restringido, que es el daño moral subjetivo, y el daño moral en sentido amplio. Cualquier lesión a cualquier derecho a la personalidad, ¿no? Y evidentemente una lesión a un derecho a la personalidad puede generar perjuicios económicos y perjuicios no económicos. Perjuicios económicos, daño objetivo cesante, y perjuicios no económicos si hay, ¿no?, lesiones, o sea, un despido puede generar, por ejemplo, un problema psicológico, y eso requiere un tratamiento. Bueno, eso se tiene que pagar, ¿no? Ese despido o esa inhabilitación puede generar daños a los familiares, ¿no? Y ahí está el daño moral subjetivo. Los familiares también podrían demandar a la administración pública porque el padre o la madre que ha sido inhabilitado le genera un daño moral subjetivo y podría ser materia también de resarcimiento. El gran problema en el Perú es que los daños morales no están cuantificados en tablas o baremos. Ese es el gran problema que hay, ¿no?, en general, digo. Y es un tema que merecería, ¿no?, que urgentemente se pudiera implementar, ¿no?, sea a través de, ¿no?, que la Corte Suprema proponga un proyecto de ley, pero eso tiene que ser en base a una ley, como ha sucedido en varios países vecinos al nuestro, e inclusive en Europa, justamente para que los jueces tengan criterios objetivos para poder cuantificar los daños morales en general, ¿no? O sea, sin tablas, prácticamente se liquidan daños, sobre todo daños morales, ¿no?, a ciegas, ¿no? Entonces la idea es que la justicia en general, la justicia judicial, laboral, administrativa y penal, utilice estas tablas, porque el daño moral se aplica a cualquier justicia, ¿no? Laboral, civil. O sea, el daño moral subjetivo se ha aplicado a cualquier caso, ¿no? Y ahí se determinará, dependiendo de si el damnificado o si son los familiares, ¿no?, la cuantificación de los tipos de daños, ¿no? Bien, doctor. Hay otra pregunta más, la última. Dice, en caso que se lleve un procedimiento administrativo sancionador con omisiones como, por ejemplo, no le dio la oportunidad de defenderse o se le hace una imputación, una infracción no tipificada, ¿el servidor o funcionario tendría derecho a una indemnización adicionalmente a una compensación por daño punitivo? Lo que pasa es que, en mi opinión, el daño punitivo es una categoría inaplicable, ¿no? El daño punitivo, que es en verdad la pena pecuniaria, ¿no?, o la pena privada, es una categoría que no está regulada en la legislación peruana, ¿no? Es decir, nótese que estamos hablando de categorías que están en el Código Civil. El Código Civil peruano habla de 4 tipos de daños: daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. Daño a la persona entendido como daño corporal o el daño a la salud, un daño a la integridad psicofísica. Entonces, hablar de daño punitivo no tiene, ¿no?, un sustento ni doctrinario ni normativo, ¿no? Jurisprudencial sí, a través del quinto pleno jurisdiccional laboral supremo, pero en mi opinión no tiene ningún valor vinculante, o sea, no, porque, repito, los plenos no pueden crear categorías jurídicas, no son legisladores. Bueno, en el caso concreto de que si se ha violado el debido proceso, bueno, tiene expedito su derecho a demandar, ¿no es cierto? Si se ha violado el debido proceso, tendrá que ver en cada caso de qué manera se violó el debido proceso de este funcionario público para verificar si estamos hablando de una reparación en forma específica o en forma equivalente. Es decir, le convendrá querer volver a, si es que lo han despedido, ¿no?, o lo han inhabilitado, querrá que lo repongan, ¿no?, reparación en forma específica,
o simplemente quieren que le den dinero. Entonces será reparación en forma equivalente y tendrá que encuadrarse, ¿no es cierto?, si es un daño patrimonial o un daño no patrimonial. Dependerá de cada caso concreto, ¿no? Bien, doctor, creo que claro y preciso ha quedado este último tema relacionado pues con la responsabilidad civil, ¿no? Tal cual como usted y el doctor Arévalo en esta última fecha han estado aquí en este seminario relacionado con el procedimiento contencioso administrativo laboral. Gracias a usted, doctor Rómulo Morales, por su presencia, por su participación y un agradecimiento especial en nombre del equipo técnico de implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo y, por supuesto, también de la Subgerencia de Capacitación del Poder Judicial. Gracias a usted, doctor Morales, y también gracias a todas las personas que han estado con nosotros estos 5 días en este seminario, ¿no?, de Derecho Laboral. Próximamente estamos invitándolos a otra actividad académica, ya se les estará avisando con tiempo. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas tardes.